Bueno, vamos a arrancar con la unidad 3. En esta unidad lo que vamos a ver es toda la parte de procesos de upstream, que es después de haber seleccionado el sistema de expresión, poder definir a base de ese sistema de expresión, poder definir cuál es la mejor tecnología para obtener la mayor cantidad posible de biomasa. ¿Sí? La biomasa, recuerden, es la cantidad de proteína de interés que queremos producir. Repasando un poco el proceso, dijimos que íbamos a ver desarrollar el clonado durante el desarrollo de un producto, el desarrollo del sistema de expresión, después el desarrollo del upstream, que lo vamos a ver en esta unidad, el desarrollo del downstream, que es la purificación de la proteína a los niveles aceptables para hacer un producto farmacéutico. Después vamos a desarrollar la formulación en base a la forma farmacéutica que este producto tenga. Y finalmente, y acompañando a todo este proceso, el desarrollo analítico, que nos va a permitir ir tomando decisiones en cada uno de estos aspectos para que nuestro producto y nuestro desarrollo sea rápido y efectivo. Después, desde el desarrollo del clonado y el sistema de expresión, se construyen los bancos maestros y de trabajo, que es lo que vamos a ver en un ratito. Del desarrollo del upstream, el desarrollo del downstream y el desarrollo de la formulación, hay que hacer los procesos de escalado, el proceso o la validación de los procesos productivos, junto con la transferencia a producción, para que eso después se pueda elaborar a escala productiva. Y el desarrollo analítico, vamos a ver la parte de validación de técnicas analíticas y transferencia de los métodos a control de calidad para que ese producto, una vez que se elabore a escala productiva, pueda ser analizado sin mayores inconvenientes. Y después viene el proceso productivo propiamente dicho, durante todo el ciclo de vida del producto, y ahí intervienen un montón de áreas dentro de la industria farmacéutica, como ser producción, controles de proceso, control de calidad, aseguramiento de calidad, ingeniería y mantenimiento, calificaciones y validaciones, que después vamos a entrar en detalle cuando veamos la parte de buenas prácticas de manufactura. Para clarificar un poco cómo es o qué es lo que vamos a ver o cómo es un proceso de desarrollo biotecnológico, tenemos una etapa de investigación y desarrollo en donde vamos a hacer el desarrollo del clon, donde vamos a seleccionar el sistema de expresión, donde vamos a ver el upstream a escala de laboratorio, digamos a escala pequeña, eso sería una escala de 5 litros, 10 litros, 2 litros. Después vamos a construir esos bancos maestros y bancos de trabajo, que es lo que vamos a ver hoy. Una vez que hayamos definido y optimizado el sistema de expresión y el sistema de upstream a escala de laboratorio. Y después vamos a escalar esos procesos a un tamaño productivo. Por ejemplo, definiendo que el tamaño productivo es de 500 litros, ver cómo pasamos de la escala de laboratorio a el escalado a nivel tamaño productivo. Luego de esta etapa, que es la etapa de investigación y desarrollo, viene, como dijimos, la etapa de registro, donde toda la documentación, no solamente del upstream, sino del downstream, la formulación farmacéutica, el estudio de estabilidad y el periodo de vida útil del producto terminado, pasan por esas etapas de registro y evaluación por parte de la autoridad regulatoria, que dijimos en Argentina es la ANMAT. Y una vez habiendo aprobado el registro, donde nos dan un certificado y un dossier regulatorio, vamos a entrar en la etapa de producción a escala comercial. Esta producción a escala comercial parte de un vial del banco de trabajo, se realiza una expansión celular para llegar al tamaño del lote productivo. No hay que confundir esta parte de expansión celular con el pasaje o el escalado de la escala de laboratorio al tamaño del lote productivo. Vamos a entrar con los bancos. ¿Qué son los bancos? Hay dos tipos de bancos. Un banco de células primaria llamada Master Cell Bank,
que se define como conjunto de alícuotas homogéneas de un cultivo microbiológicamente puro que se almacena bajo condiciones que garantizan la estabilidad genética. Y esto se constituye en una serie de viales, después vamos a ver cómo se calcula el número, pero una serie de viales que nos permite a nosotros garantizar que todos los lotes productivos, una vez que ese certificado, que ese producto se apruebe por la autoridad regulatoria, se obtengan a partir del mismo origen. El objetivo de tener un banco de células maestro es, como dijimos recién, resguardar lo más preciado, que fue el costo y toda la inversión que hizo la empresa en el desarrollo del clon, tener reproducibilidad en los procesos productivos y tener reproducibilidad en la parte experimental si es que nosotros todavía tenemos una parte del desarrollo no terminada. ¿Qué tipos de bancos maestros existen en la industria farmacéutica? Microorganismos aislados de la naturaleza, como dijimos, pueden ser aquellos microorganismos que se usan para algunas vacunas tradicionales, como por ejemplo la bacteria, el Clostridium tetani para la vacuna de para la vacuna antitetánica, el Clostridium difteriae para la vacuna de difteria, la Bordetella pertussis para la vacuna celular de tos convulsa. Puede haber virus, puede haber células, puede haber hibridomas, microorganismos genéticamente modificados, que son básicamente los que nos van a permitir a nosotros producir proteínas terapéuticas, o células transformadas. Como dijimos, hay normativa internacional que nos permite y que nos da algunos lineamientos, como ser las ICH, ¿sí? Que acá las tienen marcadas, y esos básicamente van a constituir los diferentes tipos de bancos. ¿Cómo se construye un banco maestro? A partir de una línea celular o de una célula transformada, se hace un cultivo en fase logarítmica, ese cultivo se lo cosecha y se lo coloca en un medio fresco más un crioprotector, y a partir de ahí se alicuotea en diferentes criotubos. Esos criotubos los vamos a calcular en base a alguna situación en particular, que ahora vamos a ver según esta fórmula que está puesta acá, y luego se congelan a muy bajas temperaturas, normalmente menos 80 grados centígrados, puede ser menos 135, y ese banco va a tener una serie de controles y de documentación. ¿Cómo calculamos cuántas alícuotas, cuántos criotubos tenemos que tener de nuestro banco maestro? Bueno, normalmente al banco, como dijimos, hay que hacerle controles de calidad. Esos controles de calidad nos van a consumir una serie de unidades, las vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a poder definir que a partir de cada banco de trabajo vamos a hacer 100, a partir de cada banco maestro vamos a hacer 100 bancos de trabajo, de ahí sale este número 100, y vamos a tener 25 unidades de backup que normalmente se usan para hacer los estudios de estabilidad, ¿sí? Esta conservación va a ser a menos 80, aproximadamente cada vial contiene entre 10 a la 8 y 10 a la 9 células por mililitro. Normalmente tienen entre un 85 y un 70% de medio base con las bacterias o con las células en suspensión y el crioprotector, que puede ser glicerol o puede ser algún otro. Los volúmenes son entre 1 y 2 mililitros más o menos en cada criotubo y se almacenan, como dijimos, en ultrafreezer o freezer. Las células animales por lo general se almacenan a menos 135 en nitrógeno líquido, tienen un contenido de 10 a la 6, 10 a la 7 células por mililitro, tienen una composición un poquito diferente, el crioprotector suele ser dimetilsulfóxido al 25%, suelen tener un medio con un determinado contenido de suero, el volumen entre 1 y 2 mililitros. Después, desde el punto de vista de la caracterización, que ya serían los controles de calidad, tenemos que analizar al menos
La pureza, que sea un cultivo microbiológicamente puro, que tenga ausencia de hongos y bacterias en el caso de las líneas celulares, que sea libre de micoplasma y que sea libre de ciertos virus. Eso es condición para que el banco de células eucariotas sea aprobado. Bueno, como veníamos hablando, este banco maestro tiene que tener ausencia de virus. El principal problema de los virus es de dónde pueden venir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la línea celular y toda su manipulación. Si usamos suero animal, tener cuidado de que el mismo no esté contaminado. Eh, tener cuidado con todos los procesos que usemos para producir este banco maestro, porque si no después vamos a tener problemas en el control de calidad, no vamos a poder aprobar el banco y vamos a tener que arrancar de cero nuevamente con la producción del banco. Después vamos a seguir con la caracterización. En el caso de identidad tenemos que garantizar fenotipo, en el caso bacteriano, género, especie y que la célula contenga todas las características que tiene que tener. Tiene que tener una viabilidad adecuada para su uso. Tiene que respetar y mantener los parámetros cinéticos de crecimiento tal cual fueron definidos en la etapa de desarrollo, en la etapa de clonado y selección de sistema de expresión. Tiene que mantener su morfología, su viabilidad y su cinética de cultivo. Eso nos va a permitir a nosotros definir parámetros de proceso para el upstream, por ejemplo, decir que a tantas horas de haber iniciado el cultivo la densidad óptica debe ser de tal o cual valor o debe estar entre tal valor y tal otro para tener certeza de que la célula cumple con esta curva de crecimiento. Análisis de isoenzimas, cariotipos y perfil de ADN, que esté el gen que nosotros queremos, que codifica para la enzima que queremos producir, que tenga una expresión adecuada, que el plásmido sea estable en ese sistema de expresión, que no se pierda el, el plásmido a lo largo de los pasajes o de las réplicas de, de las células en general, de las bacterias y de las líneas celulares en casos particulares. Evaluar que el clon esté correctamente insertado, que genere los fragmentos de análisis de restricción correctos, indicando que tenemos el producto de interés y que está clonado de manera adecuada. Que la secuencia nucleotídica del gen, incluyendo el promotor, esté según lo que nosotros definimos en la etapa de desarrollo. Que se confirme la producción de la proteína de interés, por ejemplo esta, a lo largo del control de calidad del banco, o sea que bajo las condiciones de expresión de esa proteína se exprese y se exprese en la cantidad que nosotros necesitamos que se exprese. Cuantificar el número de copias de plásmidos por blot. Tener un reconocimiento inmunológico de la proteína. Este reconocimiento nos está diciendo que la proteína sí se produce, pero no nos está diciendo que tiene la actividad, con lo cual también después tenemos que evaluar secuencia de aminoácidos de la proteína producida y actividad biológica de la proteína por los métodos que consideremos más apropiados para ponerla de manifiesto. Tenemos que tener en cuenta la estabilidad de ese banco maestro, con lo cual, como no lo podemos hacer de manera previa, lo tenemos que hacer a medida que el tiempo va transcurriendo. Eso significa que, por ejemplo, en el día de hoy construimos el banco, ese banco dentro de un año lo vamos a volver a analizar y debe cumplir con todas las características que vimos recién en la etapa de caracterización. O sea, todos los análisis que hicimos en la etapa de caracterización los vamos a repetir dentro de un año y eso tiene que dar bien. Eso nos dice que el producto durante este periodo de tiempo, el producto es el banco maestro, durante este periodo de tiempo es estable y así vamos a ir siguiendo haciendo los análisis a diferentes tiempos
La idea es garantizar que los análisis en cada tiempo son satisfactorios y eso está dando que la estabilidad de nuestro banco maestro se extiende en el tiempo. Lo mismo vamos a hacer con los bancos de trabajo que nos van a permitir hacer un producto una vez que el banco maestro y el registro de ese producto hayan sido aprobados. Entonces, tenemos que garantizar la estabilidad o tener un estudio de estabilidad en curso para el banco maestro a lo largo de todo su periodo de vida útil y de su intención de uso. Y por ser un proceso dentro de la etapa de registro, estas consideraciones tienen que cumplir las buenas prácticas de manufactura, la GMP. Recuerden que son Good Manufacturing Practices. Estas buenas prácticas implican que toda la documentación del proceso productivo, el proceso productivo en este caso es producir el banco maestro, sea clara y ordenada, donde vamos a tener que tener bien documentados cómo fue la historia del clonado, cómo hicimos ese clon, qué métodos utilizamos, tener los registros de todas las etapas que hemos hecho en la construcción de ese clon, cómo hemos liberado las materias primas que hemos utilizado, ya sea para hacer el clon como para hacer los medios de cultivo y todos los procesos productivos que implican llegar a ese banco. Y finalmente todos los certificados de liberación del banco con los resultados de análisis que hemos visto en la caracterización, ¿sí? Esta parte de acá nos lleva a la parte de caracterización, donde en ese análisis este certificado va a contener todos los análisis, todos los resultados que hemos obtenido en la etapa de caracterización. Una vez que esa documentación ha sido correctamente evaluada y revisada, vamos a proceder a tener el banco con toda su documentación. Esto que tenemos acá es un banco maestro, Master Cell Bank. Básicamente tiene que cumplir con todos estos análisis. El Working Cell Bank ya vamos a ver qué es, pero también tiene sus tipos de controles. Y este EPC es End of Production Cell, que es un análisis que se le hace a las células de un lote productivo una vez que ese lote fue finalizado y se analiza viabilidad, pureza, estabilidad desde el punto de vista de que si las proteínas que elabora o que se produjeron a partir de ese proceso productivo siguen siendo las mismas que nosotros pretendemos que se obtengan o la misma que pretendemos que se obtengan, y presencia de fagos dependiendo de que si son células bacterianas o células animales dependiendo de alguna línea celular. Una vez que finalizamos con la documentación, tenemos que tener el proceso de liberación con esos resultados aprobados, revisados. Se puede liberar el banco de células primarios, que es lo mismo que el Master Cell Bank. Perdonen. El banco de células primario es lo mismo que el Master Cell Bank. Y el banco de células de trabajo es el Working Cell Bank. Entonces, una vez que nosotros pasamos por estas etapas, podemos liberar cada uno de los bancos. ¿Qué es un Working Cell Bank o un banco de células de trabajo? Es lo mismo que un máster, pero en vez de obtenerlo a partir del desarrollo, se obtiene a partir de un vial del máster, como vamos a ver en esta diapositiva. El banco de células de trabajo, tenemos nuestro banco de células primario o Master Cell Bank, como dijimos recién. Y a partir de ese Master Cell Bank, también mediante un cultivo y mediante una alicuotada en diferentes viales, se obtiene el banco de trabajo. Este banco de trabajo nos va a permitir funcionar como pulmón. ¿Por qué como pulmón? Porque si nosotros empezamos a usar células del banco primario para hacer lotes productivos, en algún momento este banco de células primario
se nos va a acabar. Y eso es lo que no queremos, porque el registro de nuestro producto está asociado a que siempre hagamos un lote productivo a partir de las mismas células del banco de trabajo, del banco primario. Entonces este banco no se puede acabar nunca, ¿sí? Entonces, para evitar eso, hacemos un banco de células de trabajo. Tomamos un vial de acá, recuerden que por ahí teníamos 100, 200, tomamos un vial del banco de células primario, hacemos un cultivo, lo alicuotamos y obtenemos un banco de células de trabajo que, por ejemplo, son 100 unidades, ¿sí? Esas 100 unidades, algunas van a ser para estabilidad, algunas van a ser para la caracterización y la liberación del banco, y otras van a ser para elaborar producto, ¿sí? Supongamos que este banco de células de trabajo tiene 100 unidades. 100 unidades. Y las calculamos de la siguiente manera. 20 unidades para el control de calidad, 30 unidades para la estabilidad y 50 unidades para elaborar producto. Con el siguiente racional. Esas 50 unidades nos van a permitir hacer 50 lotes productivos y nosotros calculamos que vamos a hacer 10 lotes productivos por año, con lo cual ese banco de trabajo nos va a durar 5 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de elaborar 10 lotes por año tenemos que elaborar 20 lotes por año? En vez de durarme 5 años me va a durar 2,5 años. Entonces voy a tener que elaborar un segundo banco de trabajo antes de lo que había calculado originalmente, ¿sí? Y de esa forma me permite trabajar como pulmón, porque el segundo banco de trabajo, en lugar de hacerlo por 100 unidades, lo voy a hacer quizás por 200 unidades. Esas 200 unidades van a tener 20 unidades para el control de calidad, eso no va a cambiar, 30 unidades para hacer la estabilidad y me van a quedar 150 unidades para elaborar los lotes que yo necesito elaborar. Como ahora el escenario es de elaborar 20 lotes por año, estas 150 unidades me van a durar para elaborar alrededor de 7,5 años, ¿sí? Y de esa manera voy manejando el tamaño del banco de células de trabajo para que nunca se me acabe el banco de células primario y garantizar de esa forma la producción de nuestro producto. Entonces, como dijimos, a partir de una alícuota de uno de los viales del banco maestro, se obtienen los bancos de trabajo que se irán numerando de distinta manera para que lleguemos a partir de cada uno de esos viales de un banco de trabajo a hacer la expansión celular y llegar al cultivo productivo a partir del cual vamos a hacer el proceso del downstream.